Vamos a la palabra. Ahora, hermanos, tome su Biblia, por favor, o ponga su mano sobre la Biblia y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos, por favor, bendícenos. Que tu palabra, Señor, sea clara para nosotros, que nos hables al corazón, nos transformes un poco más, nos digas lo que tengamos que saber. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada comenzamos con este estudio basado en Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 5, porque recuerdan, para los que no son asiduos asistentes a este culto de miércoles, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, así de corrido, parte por parte, y estamos en el capítulo 2, versículos 1 al 5, y se llamó el estudio desde la semana pasada, hoy es la segunda parte, el maratón de la gracia. Y dice así, Gálatas 2, 1 al 5, me siguen con su vista o léanlo conmigo ahí. Es más, lo pueden leer en cualquier versión junto conmigo, como no nos vamos a tropezar porque no estamos aquí juntos, lo podemos leer todos en cualquier versión. Dice así: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Amén. Eso es Gálatas 2, 1 al 5. ¿Qué les parece? Le pusimos el maratón de la gracia porque el apóstol habla de eso, habla de correr, de una carrera, corriendo por nuestra libertad en Cristo. Es la otra manera como se puede llamar esto, porque no es cierto que la libertad es algo valioso, es algo preciado. Creo que está sobrevalorada y algunos tienen un concepto equivocado de la libertad, pero de todas maneras sí, ser libre. Si usted supiera que alguien lo quiere secuestrar, que alguien lo quiere llevar a la cárcel, pues corremos, ¿no? Corremos. Y dicen que corremos más rápido cuando alguien nos persigue que cuando nadie nos persigue, porque sucede ahí cosas en nuestro cuerpo como la adrenalina que en sí nos hace correr más fuerte. Pero la semana pasada, hablando de este maratón de la gracia, dijimos dos enseñanzas que solamente déjeme repasarlas. Asegúrate o asegurémonos de estar en la carrera de la gracia. Y dijimos que el apóstol Pablo así comienza hablando la carrera de la vida cristiana. Él dice, para no haber corrido en vano. Dice, pues subí según una revelación para no haber corrido en vano. Y hablamos de algunas cosas que hacen posible que corramos en la gracia de Dios. No lo voy a decir ahora, pero usted puede ver el sermón del miércoles pasado. Ahí está en la página grabado. En segundo lugar, dijimos, asegurémonos de identificar a los enemigos de la gracia. Y dijimos que sí hay enemigos de la gracia. Y el hermano Charles Swindoll, en su libro El despertar de la gracia, los identifica como hermanos religiosos, como personas religiosas, como personas que les encantan los nos y odian los sís, o síes, noes y síes. Les encanta hablar de prohibiciones y eso no es agradable a Dios y eso no se debe hacer, esto no, no, no. De hecho, hay personas que tienen una cara de no. ¿No es cierto? Hay gente que lo ves, ya dijo no. O sea, ni le preguntes, su cara es no. Y hay gente que tiene una cara de sí, amén, adelante, vamos. No significa que necesariamente sean permisivos al pecado, no, pero gente con gracia, pues con gracia. Hablamos de eso la semana pasada, dos enseñanzas, no lo voy a repetir todo, pero oiga, no nos alcanzó el tiempo para más que esas dos enseñanzas, lo que quiere decir que sí nos dijo algunas cosas el Señor. Pero ahora vamos a la tercera enseñanza, aquí nos quedamos. La tercera enseñanza es esta: asegurémonos de no caer en la esclavitud religiosa. Cuidado, cuidado con caer en la esclavitud religiosa. Sí, debemos asegurarnos de correr en la carrera de la gracia y debemos asegurarnos, o más bien identificar a los enemigos de la gracia para no dejarnos doblegar por ellos. Pero en tercer lugar, asegurémonos de no caer en esclavitud religiosa. Perdón. Les explico eso. Pablo hubiera podido, sin problemas, hacer que Tito fuera circuncidado. No era
tan poco probable ni tan poco común que un adulto fuera circuncidado. La circuncisión se hacía regularmente a los niños, pero cuando una persona no era judía de nacimiento y se convertía al judaísmo, era circuncidado. Así es que no había, estoy seguro que Pablo hubiera podido convencer a Tito de que se practicara la circuncisión, y esto seguro Tito, como discípulo de él, hubiera aceptado bien. Pero el apóstol Pablo dijo: ni por un momento accedimos a someternos. Así dijo con respecto a los falsos cristianos que entraban a espiar su libertad. ¿Sabe que eran famosos por su libertad? El apóstol Pablo y sus seguidores eran famosos por ser tan libres. Los veían tan, no sé, tan felices, tan dichosos, porque dígame si no, la religiosidad, el legalismo causa amargura, causa pesar, porque es prohibiciones, no esto, no lo otro, no aquello, no nada. Y es horrible. Los espiaban para ver por qué son tan libres estos. Y Pablo dice que ni por un momento accedimos a someternos. El asunto es claro, no se trata solo de nosotros, de nuestros gustos o de nuestros derechos. Se trata de la verdad de Dios que no debe ser contaminada con la herejía del legalismo. Es serio, hermanos míos. Las doctrinas de Dios son cosas muy valiosas, importantes, y debemos cuidarlas, conservarlas. Lo que estaba en juego no era la integridad de Tito, sino la integridad del evangelio de verdad. Pablo no está peleando aquí por Tito, está peleando por el evangelio. Si hubieran cedido a que se circuncidara, si alguien lo hubiera pedido y hubieran cedido, seguramente hubieran enseñado mal una doctrina. La doctrina de la salvación hubiera estado contaminada con esta idea. Hay que circuncidarse para ser salvo. Lo que estaba en juego, insisto, no era la integridad de Tito, sino la integridad de la verdad de Dios. La circuncisión no era necesaria para experimentar la salvación. Y ser un discípulo de Jesús, como los judaizantes de ese momento enseñaban, tampoco era malo o contrario a la fe tener un amigo que no fuera judío. O sea, perdón, creo que leí mal aquí, pero no era necesaria la circuncisión para ser salvo, ni era necesaria la circuncisión para ser discípulo de Jesús, ni era pecaminoso tener un amigo ni un hermano en Cristo que no estuviese circuncidado, que no fuera judío incluso, porque no era judío. ¿Cómo iba a estar circuncidado si de niño no, en su familia no practicaban tal cosa? Y Pablo no estuvo dispuesto a permitir que esa verdad fuera transgredida, que no era necesario. El apóstol Pablo no estuvo dispuesto a eso. El día de hoy podemos decir que no es necesario que una persona desarrolle un gusto por la música antigua y adquiera un vocabulario religioso para poder ser un verdadero cristiano. Hay personas, ¿no?, que piensan que si usted, en las iglesias muy tradicionalistas, que si usted no se sabe los himnos antiguos, no es muy buen cristiano, o si no adopta una cierta parsimonia al hablar, una forma de decir las cosas, unas ciertas palabras domingueras religiosas, si no las dice, a lo mejor no es tan cristiano, porque hay personas que creen que eso es el cristianismo, lo que envuelve el cristianismo, que es una cultura religiosa, una cultura que no es mala, pero el cristianismo es algo más que eso, es lo que queremos decir aquí. Tampoco era indispensable que alguien que deseaba convertirse tuviera primero que realizar algún ritual, tradición o sacrificio para poder merecer la gracia de Dios. No, porque la gracia de Dios no se merece, nadie la merece. La gracia de Dios no se puede merecer, es gracia, es ya gratis. Todo lo que un ser humano, quien sea, debe hacer para convertirse en discípulo de Jesús es lo que dice Pablo en un resumen de su evangelio. Se los leo, está en Hechos 20, versículos 19 al 20. Pablo dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dos elementos para la salvación: arrepentirnos de nuestros pecados delante de Dios y depositar nuestra fe en Jesucristo. Punto. Eso es todo. Pero vestirse de tal ropa, no. Usar corbata, no. Cortarse el pelo de tal manera, no. Es arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. El legalismo le añade cosas. Pero tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Oiga, y estoy seguro que si usted no es un miembro de nuestra iglesia, le está costando trabajo entender estas cosas. No a todos, pero a alguno tal vez. No es posible. Pero ¿y dónde queda la santidad? ¿Y dónde queda que el ganarse la salvación? No se gana la salvación. Y la santidad no es causa de salvación, sino resultado de la salvación. Una persona no es santa para ser salva, es santa cuando es salva.
La salvación es primero y la santidad viene después. Es un proceso a través del cual el Señor nos va transformando, cambiando, haciendo mejores cada día. Pero hay quienes piensan que primero hay que ser santo para ir al Señor, cumplir ciertas reglas. Y aquí este incidente, el asunto del discípulo de Pablo y que no estaba circuncidado, nos ayuda a entender la importancia de defender las doctrinas del Señor y no permitir que se transgredan por ninguna causa, porque eso puede condenar a otras personas a no convertirse jamás. Después de esta experiencia de salvación, un ser humano es transformado por el Espíritu Santo y sus valores, sus pensamientos, sus ideas, sus principios y, en resumen, su carácter es revolucionado por la gracia de Dios. Nunca volverá a ser el mismo porque ha sido transformado desde adentro y no solo de manera superficial. Cuando alguien me dice que la salvación, cuando yo le explico que la salvación solo es por fe, no es por obras, sí, solo ya porque crees, ya porque crees eres perfecto. Pues no, pero sí soy perfectible y estoy en un proceso de perfeccionamiento y ahí voy caminando. Y no seré perfecto hasta que llegue a los cielos, cuando el Señor nos transforme por completo. Pero hay gente que no entiende eso. De hecho, la gracia es una de las doctrinas más difíciles, yo digo que no de entender. Me parece que el problema de la gracia no es que no lo podamos entender, está fácil. ¿Quién no puede entender eso? Que alguien te regala algo por gracia, que es gratis. Una cosa es cuando alguien te dice, oye, te voy a dar 500 pesos. Y el otro todo sospechoso, porque en este mundo nadie cree en la gracia. Todo el mundo sabemos que si alguien te da algo, algo quiere. ¿Y qué quieres que haga? No, pues quiero que vayas y me traiga, ya salió el peine, como dicen por ahí. Pero alguien te doy estos 500 pesos. ¿Por qué? Porque me da la gana. ¿Qué quieres que haga? Nada. ¿Para qué me los dices? ¿Para qué te los gastes? ¿Pero qué quieres? No, a la gente le resulta difícil no entender la gracia, aceptarla. Ese es el problema de la gracia. La mayoría de la gente no es que no la entiende, es que no la acepta, no lo cree. No cree. Si Dios le da algo, dice, aquí hay gato encerrado. Algo quiere, nadie da nada gratis. Son frases contrarias a la gracia y por eso muchas personas no la pueden comprender. Por eso Pablo dice, no lo circuncidamos, porque no vamos a transgredir esta doctrina tan maravillosa y a contaminarla con el legalismo. El legalismo solo afecta las costumbres de los seres humanos, pero les deja el corazón igual que antes. Los muy legalistas, los que son así muy legalistas, se la pasan restringidos, así como caballos de picador, siempre digo yo, porque los caballos de picador de toros en las corridas traen así tapados los ojos, para que no vean al toro que se les eche encima, ¿no? El jinete los dirige. Pero ahí las personas son legalistas, por dentro no cambian sus costumbres, porque por fuerza de voluntad hacen o no hacen, pero por dentro no cambian. Por eso usted y yo conocemos gente religiosa que presume de ser decente porque no toma, no fuma y no mata a nadie, pero tampoco ama, tampoco perdona ni tolera, sino que envidian, critican y ofenden con sus intransigencias. De hecho, estos falsos profetas que el apóstol Pablo menciona que se metían para fisgonear su libertad, para observar su libertad, el apóstol Pablo dice que existían. Por eso esa gente eran malos, eran chismosos, eran feos, pero como les encantaba cumplir las reglas al pie de la letra. Hermanos míos, como Pablo, no permitamos que el legalismo nos esclavice. Usted y yo no somos legalistas, no actuamos por legalismo, actuamos porque Dios nos transformó, porque Dios nos hizo diferentes, porque ya no se nos antojan las cosas malas que antes se nos antojaban. Esa es la transformación verdadera, esa es la ética verdadera. Así que, tercera enseñanza, porque se acuerdan, la semana pasada vimos dos. La primera fue, asegurémonos de estar en la carrera de la gracia. La segunda fue, identifiquemos a los enemigos de la gracia. Ahora la tercera, que es esta, no caigamos en la esclavitud religiosa. Asegurémonos de no caer en la esclavitud religiosa. Y en cuarto lugar, todos los puntos empiezan con asegurémonos, ahora que recuerdo. Asegurémonos de ser tabernáculo del evangelio de la gracia. Asegurémonos de ser tabernáculo, habitación, tabernáculo, habitación. Tabernaculizar es un verbo, como habitar es un verbo, y habitación es el verbo sustantivado, así tabernáculo es el verbo tabernaculizar o habitar sustantivado. Muy bien, pues seamos tabernáculo de la gracia de Dios, receptáculos, pues, habitaciones de la gracia de Dios. La última parte del pasaje es importantísima. Pablo enfrentó la lucha porque lo que estaba en juego era la vida misma. Él dijo,
para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. O sea, los hermanos de Gálatas estaban alejándose del evangelio por su legalismo que les habían inyectado estos legalistas que habían ido a transformarles sus ideas. Eso es una de las cosas más tristes de la vida. Cuando le enseñas a alguien el evangelio de gracia del Señor y de repente anda ahí con su legalismo que hay que guardar el sábado y que hay que guardar esto y que no hay que comer ciertos animales porque alguien le leyó el Antiguo Testamento y el apóstol Pablo dice, no, esto tenemos que arreglarlo para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros, dice el apóstol Pablo. Podemos decir que cuando predicamos el legalismo, evitamos que la gente reciba el evangelio. Porque predicar el legalismo es no predicar el evangelio. Es ocultar el evangelio. Es hacer borroso el evangelio de tantas cosas que le pones encima con tu legalismo, con el legalismo. No usted, otro me refiero. Es decir, cuando predicamos el legalismo, evitamos que la gente reciba el evangelio de verdad. Así que predicar sin la gracia de Dios es mandar a las personas al infierno. Cuando predicamos sin predicar la gracia de Dios, mandamos a las personas al infierno porque no se entregan a Cristo. ¿Cómo van a ser si no les hemos anunciado el evangelio, les hemos anunciado religiosidad, les hemos anunciado legalismo, les hemos dicho que deben dejar de fumar, que deben dejar de tomar, que deben dejar de decir palabrotas? ¿Y a poco todos los cristianos han dejado de decir palabrotas? ¿A poco todos los cristianos nunca han vuelto a fumar en su vida? Hay cristianos que caen y vuelven a hacer cosas malas. Y que sean cristianos, no son cristianos, es decir, porque dejaron de hacer cosas malas, son cristianos porque entregaron su vida a Jesucristo y justamente están en un proceso de transformación y cada vez son mejores y cada vez hacen menos cosas malas porque Cristo los tomó y los está transformando. Pero cuidado cuando pensamos que el legalismo es la salvación. No, es un peligro porque podemos condenar a la gente a la inconversión. En lugar de mandarlos al cielo, los mandan al infierno algunos. ¿Podemos ver lo grave del asunto? Miren, en este estudio, porque recuerden que todo esto que estamos viendo acá sale de este libro, hay una historia aquí como ilustración, que yo sé que los miembros de Oreb la conocen, pero déjenme contarla una vez más, porque va muy bien con esta lección, va tan bien que aquí quedó eternizada de alguna manera en el libro, pero déjenme compartirla. Y además, si no la conoce, pues de que lo sepa, y si la conoce, no importa, que volvamos a meditar en lo que eso significa. Miren, hace algunos años fui pastor de una iglesia en Chihuahua. En esa época, cuando yo fui pastor de la iglesia tenía ciertas tradiciones, y eso hace ya algunos años. Y resulta que entre las tradiciones que tenía la iglesia tenía una constitución. Eso es bueno. En nuestra iglesia Oreb también tenemos estatutos que dicen cómo nos conducimos, qué hacemos, qué no hacemos. De hecho, tenemos que presentar algo así ante gobernación cuando nos damos de alta como iglesia, como AR o asociación religiosa. No es malo tener eso. Pero en esa época, la iglesia tenía una constitución, era bastante grande, por cierto, y entre las cosas que decía en la constitución, una de las cosas que decía era esta, que allí en el templo no se podía tener una acción de gracias, de una boda, por una pareja, si no eran cristianos los dos y estaban bautizados. Y luego había algunos puntos, algunos incisos del artículo constitucional de la iglesia que tenían, pues, algunas, ¿cómo se dice? Algunas posibilidades. Por ejemplo, si se podían casar, si uno de los dos era de la iglesia y estaba bautizado. Y algo así me parece que decía, y el otro hacía una promesa de bautizarse, algo así. Si eran de otra iglesia y están bautizados en otra congregación, entonces teníamos que recibir una carta de aquella congregación y de su pastor dando fe de que ellos eran cristianos y fieles miembros activos de su iglesia. Ciertas cosas así. Y resulta que un día pasaron por ahí, por el templo de la iglesia, que debo decirles que ese templo de esa congregación es muy lindo, muy hermoso. Ahí me convertí yo, por cierto. Es tan hermoso que está hecho de cantera, que es un monumento de la ciudad. De hecho, el gobierno del estado ha dado dinero para que se mejore, para que se limpie y cosas así, porque es un templo hermosísimo. La gente pasa y se persina creyendo que es un templo católico. Y como dice ahí, primera iglesia bautista, han de creer que es el templo de San Juan Bautista o algo así. Entonces pasa la gente y se persina. Tiene una escalinata hermosa así, sube. Y pasaron dos jóvenes, si andan por ahí esos jóvenes, ojalá que anden por ahí y que estén escuchando y que estén asistiendo a una iglesia. Y si es así, que me escriban una carta, por favor.
porque he contado su historia por todas partes, pero pasaron un par de jóvenes por ahí. Y yo digo así, de esos jóvenes, digo yo hipiosos, pero cuando yo digo hipiosos es un piropo, no es malo, es así, muy desfachatados, idealistas y no sé qué. Y pasaron por ahí, les gustó el templo para casarse. Y entonces hicieron una cita con el pastor y pues resulta que el pastor era yo y entonces me dijeron que querían casarse. Yo les dije que aquí no es boda, es acción de gracias, pero no importa. Es lo que se dice. Ah, qué suave. Todos decían que suave. Yo me acordaba del artículo y entonces les dije, oigan, ¿de qué iglesia son? Porque no los identifiqué como de mi iglesia. Y voltearon y dijeron, ni habían platicado entre ellos al respecto. Dijo él a ella, pues yo de ninguna, ¿tú de cuál? Pues yo de chico iba a una que no sé qué, a una católica. Le digo, bueno, ¿de qué fe son ustedes? ¿Van a una iglesia evangélica? No, somos católicos. Tú también eres católica, ¿verdad? Ella dice, pues sí, me bautizaron de chiquita. O sea, no tenían convicciones, pero habían sido católicos o algo así, sus familias eran católicas. Y entonces yo les dije, porque acuérdense, si no eran miembros de la iglesia, si no están bautizados, no podemos tener la acción de gracias. Entonces yo les dije, oigan, ¿y por qué se quieren tener su acción de gracias aquí o casar aquí, como dicen ustedes? Es que está bien suave, que la escalinata y que está bien bonito. Quisieron conocer el templo y con lo que en los vitrales, todo. Entonces yo decidí que debía desanimarlos para que no me metieran en líos y les dije, oiga, nomás que un culto de acción de gracias, una boda evangélico, dura más que una misa católica de boda. Una misa, ¿cuánto dura? 20 minutos, 15 a veces, media hora. Yo fui monaguillo católico, sí sé eso. Esta dura como hora y media, dije yo. No duran tanto, pero yo dije, esta tiene que durar más. Y entonces dijeron, ah, qué suave. Y hay un sermón, el pastor da un sermón, predica cosas evangélicas de la Biblia. Y los dos decían, ah, qué suave. Y hay cantos cristianos y todo. En vez de desanimarlos, más se animaban los chamacos. No pude desanimarlos nunca. Les dije, aquí sí los desanimo de plano, dije yo. Le dije, y deben tomar un curso ustedes acerca de su relación matrimonial, de cómo iniciar su matrimonio, ciertas cosas que tengo que enseñarles durante unas 3 o 4 conferencias. Yo dije, aquí van a decir, oigan, si no la podemos evitar, para decirles aquí si ya se acabó. No, qué suave, andábamos buscando que alguien nos, oiga, todos decían que qué padre. Entonces, pues les dije que regresaran. Y entonces en el siguiente culto de negocios de la iglesia, o sesión de negocios se decía ya, presenté el caso y por supuesto que se levantó el hermano susodicho y dijo, hermano Gilberto Pastor, en los estatutos de nuestra Constitución, artículo 3º, inciso 4º, desglose 25. Perdón, no sé si lo hizo así, nomás estoy tratando de amenizar aquí. Dice que no pueden tener una acción de gracias, este es un templo santo de la iglesia bautista. Por eso, pero ¿cuál es nuestra misión? Alcanzar a los que no son de acá. Yo tenía poquito de pastor ahí, no me echen la culpa, tenía poquito de pastor ahí. Y yo traté no era cuestión ahí de hacer un estudio bíblico, pero sí dije, oigan, ¿y cuál es la misión de la iglesia? Alcanzar a los de afuera. Esa es la misión de la iglesia, que los de adentro estén fuertes y se capaciten para alcanzar a los de afuera, pero nuestra misión es los de afuera. Hasta les dije, ¿por qué no se pueden casar? Porque no son de la iglesia. Pero hasta, el estatuto hasta dice que puede ser uno cristiano bautizado y el otro no. Eso es yugo desigual. Les dije, estos dos son yugo igual, van para el infierno los dos, son inconversos, ni siquiera es yugo desigual, es yugo igual, van derechito al infierno los dos, a menos que me den permiso de evangelizarlos. Ya intenté, porque sí les dije a los jovencitos algunas cosas, pero dije, en las conferencias ahí me los ajusticio y les enseño todo el evangelio. Pues hubo argumentos de aquí, de allá, yo luchando porque sí. Oiga, no se aprobó el acuerdo, porque sí dijeron que sí, pero no se aprobó, no sé, 49 a 51 votos, algo así. Fue 50% más uno, no creo que fue así una aplastante mayoría, no, la mayoría no querían, pero algunos nomás por amor a mí, por cierto respeto, por cierto cariño que me estaban adquiriendo recién llegado a la iglesia, yo tenía unos meses tal vez, por algo así más o menos, algo que se puede parecer al respeto, y se aprobó por votación, vergonzosamente hubo muchos votos en contra, lo hicimos. Y la iglesia ordenó a 2 diáconos que estuvieran presentes para que observaran. Oiga, ese sábado de la boda, el lugar estaba repleto a reventar. Hubo que abrir un mezanín que se abría para cuando se llenaba y se llenó hasta arriba. Nunca se llenaba los domingos el templo. Ese domingo se llenó a reventar. Era una boda así medio nice. Llegó una limusina blanca muy bonita. Era evidente que todos los que estaban ahí parecía desfile de modas, todos guapísimos. La novia y el novio, qué bárbaro, echando tiros. Un chofer de la limusina vestido de blanco, así con su uniforme de chofer. Solo habíamos 5 cristianos.
el que tocaba el piano de nuestra iglesia, un jovencito lindo, amigo mío, los dos diáconos que fueron para observar que todo se hiciera decentemente y con orden, mi esposa y yo. ¿Qué vamos a hacer? 5 cristianos con una muchedumbre de inconversos. ¿Qué cantamos? Ni modo, pónganse, vamos a cantar, cuán grande es Él. No se lo saben, por favor. ¿Cómo los pongo a cantar? Entonces pasé a los diáconos, a mi esposa, y le dije al jovencito que cantara el himno, Danos un bello hogar. Un canto que yo no lo hubiera cantado en mi boda, porque no me gusta mucho, es muy antiguo, no es moderno, no me gusta tanto la música, aunque lo que dice está precioso, pero lo cantamos delante de todos, fue un canto especial. Ahí había himnarios y les dije, ahí está el himnario, si quieren tal número, si quieren cantarlo bien, pero ¿quién lo iba a querer cantar? Ni se lo sabían, algunos estaban así como molestos porque era un templo evangélico y no el del templo que ellos esperaban. Pero la mamá de los papás de la novia estaban llorando, o unas madrinas por ahí derramando lágrimas, les pareció emocionantísimo el canto. Y luego prediqué. Yo no hago invitación a aceptar a Cristo en las bodas si no es campaña evangelística, pero ese día algo me dijo que debía hacerlo. Y entonces yo hice invitación a aceptar a Cristo. El sermón, hasta lo recuerdo, estuvo basado en las bodas de Canaán, porque hasta dije, por si hay por ahí alguno muy recalcitrante religioso, dije, aquí María dio una orden. Si usted cree en María, hágale caso a María, porque María habló poco en los evangelios, pero de lo poco que dijo una cosa muy valiosa. Dijo, hagan lo que Jesús dice. En realidad el texto dice, hagan lo que él dice, lo que mi hijo dice. Entonces háganle caso a María. Y dije que Jesús es la presencia que transforma el agua en vino y transforma la infelicidad en felicidad y la falta de paz en paz. Sí, hablé el sermón, ¿para qué se los cuento otra vez aquí? Y luego dije, ¿quieren invitar a Jesús a su boda? Y le dije a los jóvenes, a los novios, ¿quieren invitar a Jesús a su boda? Y todos emocionados, con lágrimas en los ojos, dijo que sí, ella dijo el sí, dijeron a voz audible. Y luego la mamá y el papá levantaron la mano, y luego los padrinos de aquí, los de allá, y por allá, y por allá. Y al rato por todo el auditorio estaba lleno de manos levantadas, y lo que a mí, yo que estoy frente a toda la congregación, lo que a mí me hizo que, ya ven que soy de Cruz Llorones y ya no pude hablar mucho, fue que el chofer de la limusina, vestido de blanco, ¿qué nivel en el entierro tenía? No era entierro, pues, pero nivel en la boda tenía. Él ni siquiera era pariente. Yo digo, pues estaban uniformados, lo contrataron con la limusina. Aún él se acercaba, estaba en el vestíbulo allá afuera y se metía tantito para levantar su mano, porque oyó que yo estaba diciendo, Dios lo bendiga, y Dios lo bendiga, y Dios lo bendiga. Oiga, yo le dije al diácono que vino a observar, que se grabara eso en su mente, y que el próximo culto de negocios le dijera a la iglesia, ¿quién nos creemos los cristianos? ¿Quién nos creemos para ponerle trabas a la gente para que venga Jesús? El legalismo hace eso, pone trabas, inventa cosas, reglas, rituales que hay que hacer para ser salvo. No hay que hacer nada para ser salvo. Si usted ve a un borracho, dígale, te invito a aceptar a Jesucristo. No tienes que dejar de ser borracho para aceptar a Cristo. Dígaselo, por favor. Sé que algunos me están oyendo y piensan que es una herejía, pero es la verdad. No tienes que dejar de ser alcohólico para ser cristiano. No. De hecho, tienes que ser cristiano para dejar de ser alcohólico. Es al revés. ¿Que dices muchas palabrotas? No, tienes que dejar de decir palabrotas para entregarte a Cristo. No, Señor, no tienes que dejar de drogarte para entregarte a Cristo. No, así como estás, entrégate a Cristo y luego Él se encargará de transformarte. ¿De qué sirve que una persona no fume, pero se la pase todo el día pensando en el cigarro, todo histérico, todo nervioso, todo loco porque quiere un cigarro? Pues que se lo chute, que se lo atasque todo. Pero si de veras se entrega a Jesucristo, y de veras le entrega todo ser a Jesucristo, entonces Jesucristo puede ir transformando su vida o de un jalón o poco a poco para liberarle de cualquier cosa que le ata. Pero el legalismo es el que pone las reglas primero, es el que pone los mandatos, los rituales primero, como si esos fueran útiles y necesarios para convertirse, y no lo son, y en ocasiones son tropiezo, son estorbo. La gracia de Dios es una oportunidad, una puerta abierta. En cambio, el legalismo es una puerta cerrada que impide el paso a quienes necesitan de Dios. Como Pablo, luchemos por predicar el evangelio de gracia. 2 enseñanzas más entonces, hermanos, para este día, y así completamos el estudio basado en Gálatas capítulo 2, versículos 5 al 8, me parece que es, ¿verdad? A ver, sí, perdón, 1 al 5. 2 enseñanzas más. Asegurémonos de no caer en la esclavitud religiosa
Y número 3, asegurémonos de ser tabernáculos del Evangelio de la gracia. Asegurémonos de experimentar, de ser llenados de la gracia de Dios. Esa gracia que nos transforma a nosotros, que nos perdona a nosotros, pero que nos hace también ser personas llenas de gracia para otros. Porque cuando usted ha experimentado la gracia de Dios, entonces usted puede dar gracia a otros. El Señor Jesús dijo eso: de gracia recibisteis, dad de gracia. Eso es una tristeza cuando personas que han sido perdonadas por el Señor de cosas terribles, de repente se hacen muy legalistas y ahora andan criticando a todos los que andan pecando. ¿Y de dónde te sacó Dios a ti, amigo? ¿De dónde te sacó a ti? ¿De qué estás hablando? Como aquel de los 2 deudores, ¿recuerdan? El que le debía al Señor, le debía a su Señor 150 millones de dólares, y su Señor se los perdona. Y a él le debían 100 pesos y casi está ahorcando a su amigo porque le pague 100 pesos. Y el Señor, cuando lo ve, dice: ¿qué te pasa? Te perdoné una deuda enorme y tú no puedes perdonar una deuda minúscula. Hay gente así, que experimenta la gracia de Dios y luego no la da. O tal vez es sospechoso el caso, ¿no? A lo mejor no ha experimentado la gracia de Dios. A lo mejor no la ha experimentado ni siquiera y por eso no la puede compartir. Hermanos míos, asegurémonos de no caer en esclavitud religiosa y asegurémonos de ser tabernáculos del Evangelio de la gracia. Leamos una vez más el texto completo, pero ahora, habiéndolo estudiado, con una luz especial en nuestra cabeza, ¿de acuerdo? Leámoslo, Gálatas 2, 1 al 5. Si lo tiene ahí en su Biblia abierta, léalo conmigo. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Y me late, ahorita me vino eso a la mente, que no le exigieron que circuncidara a Tito porque les estaban predicando el evangelio que él predicaba. Le estaba enseñando el evangelio de la gracia y no les quedó más remedio que aceptar y entonces se callaron. Si alguno tenía ganas de decir que se circuncide el gentil, pues ya no les quedó porque les había enseñado el evangelio verdadero, el evangelio de la gracia. Oremos, hermanos. Señor Santo, te pido que mis hermanos y yo podamos creer, vivir, es decir, experimentar y compartir el mensaje, el evangelio de tu gracia. Haz de nosotros, Señor, una iglesia llena de gracia, una iglesia con gracia para todos los que la rodean, con puertas abiertas para los que necesitan tu gracia. Úsanos para ser así, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.